Paz y bien, en este viernes de la octava de Pascua. Ya han ido a parar a la cárcel. El milagro de la curación del paralítico que escuchábamos ayer en la primera lectura de la misa tiene, por una parte, buenos efectos, porque son muchos los que se convierten a la fe en Cristo. Y por otra parte, tiene malos efectos, porque Pedro y Juan son detenidos y enviados a la cárcel por haber dirigido al pueblo el discurso que escuchábamos ayer. Pero Pedro no se calla, aprovecha la ocasión para dar testimonio del Mesías delante de las autoridades, como lo había hecho delante del pueblo. Este es su tercer discurso y siempre dice lo mismo, que los judíos mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó y así lo glorificó. Y hay que creer en él, porque Jesús es el único que salva. Y es que si antes eran valientes los apóstoles, ahora, delante de las autoridades y experimentando ya lo que es la persecución y la cárcel, aparecen admirablemente decididos y cambiados. El amor que Pedro había demostrado hacia Cristo en vida, pero con debilidad y malentendidos, ahora se ha convertido en una convicción madura y en un entusiasmo valiente que lo llevará a soportar todas las contradicciones y al final la muerte, para dar testimonio de aquel a quien había negado antes de su muerte. Y en el Evangelio tomado del capítulo 21 de San Juan, Jesús se aparece a 7 de sus apóstoles que, invitados por Pedro, han vuelto a su ocupación anterior, la de pescadores. Están en Galilea, en el lago de Tiberíades, y gracias a la indicación de Jesús, a quien todavía no reconocen, aparentemente la presencia resucitada de Jesús les resulta difícil de experimentar, como venimos escuchando estos días. Ellos tienen una segunda pesca milagrosa, y después de una noche en la que no habían pescado nada, y la cantidad de 153 peces que nos menciona este relato, no sabemos si tiene alguna intención simbólica, aunque no tiene mucha importancia esto. Unos recuerdan que dicho número es la suma de los primeros números del 1 al 17 seguidos. Para otros, como San Jerónimo, este número era el de las especies de peces que se conocían en la antigüedad. En ambos casos podría indicar la plenitud mesiánica en Cristo. Cuando en vida Jesús tuvo lugar la primera pesca milagrosa, Pedro fue el protagonista. Reconoció a Jesús como el Mesías y se arrojó a sus pies. Ahí recibió la llamada a seguirlo. Ahora también es él el más decidido a lanzarse al agua y a acercarse a Jesús. Y es deliciosa la escena del almuerzo con el pescado y el pan preparado por Jesús al amanecer de aquel día. Después de que casi todos los apóstoles lo abandonaran en su momento crítico de la cruz, y Pedro, además, lo negara tan cobardemente, Jesús tuvo con ellos detalles de amistad y perdón que llenaron de alegría a los discípulos. En este relato de Juan, Cristo no se aparece a discípulos reunidos en espera de un hecho extraordinario, sino se aparece a pescadores que han regresado a su trabajo anterior. Los relatos evangélicos como este subrayan el carácter cotidiano, material, de los encuentros de Jesús resucitado con los apóstoles, para manifestar en forma sencilla que no es el recuerdo lo que evoca a Jesús. Jesús es el que impone su presencia, toma la iniciativa, se hace reconocer repitiendo un milagro que ya había hecho durante su vida terrena. Esa experiencia de los apóstoles es la raíz de la fe cristiana. Y la no comunicación impuesta por la muerte ha sido destruida. No fue simplemente suprimida por la imaginación. Ha dejado de existir en la realidad. El mismo Jesús se ha presentado vivo,
La comida preparada y servida por Cristo no es tanto una prueba de su resurrección, sino una señal de su presencia fraterna, un gesto de comunicación. Al ser constituido como Señor, Cristo no ha perdido el gusto por servir. Y es evidente aquí la referencia a la cena eucarística, es decir, a la misa y a su presencia sacramental entre los suyos. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.